Dando su vida por ti, o la muerte de Cristo en la cruz. Ese es el tema que vamos a ver el día de hoy. Son menos transparencias, menos slides que la semana pasada, que fueron bastante, más de 100. Una vez más quiero dar crédito, hermanos, de donde tomé estas conferencias. Fui a la conferencia que se llama Classic Christianity. Ya no existen esas conferencias. El que las daba era nuestro hermano Bob George, que es el autor del libro que siempre recomienda el pastor Roberto a todos, cristianos o no cristianos, que se llama Classic Christianity, o ahí lo tenemos en el centro de información, que se llama Cristianismo Clásico. Me impactaron mucho y tengo que dar crédito. Es el bosquejo, es tomado del manual de la conferencia, el puro bosquejo, los versículos, pero todo lo demás, hermano, no puedo decir que es del hermano, porque en realidad no es. O sea, ya una vez que el Espíritu Santo te comienza a iluminar, ya te ilumina de más, ¿verdad? De más cosas acerca de la gracia de Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de qué cosa realizó o qué cosa logró nuestro Señor Jesucristo cuando murió en la cruz. Tal parece que muchos cristianos, hermanos, tienen un concepto limitado, no necesariamente mal, sino muy limitado acerca de lo que sucedió en la cruz. Esta es una consejería de discipulado. Estoy convencido que el discipulado cristiano es la mejor consejería que existe en el mundo para el ser humano, para enfrentarse a todo tipo de problema espiritual que resulta en lo emocional. Problemas emocionales tienen su raíz en el área espiritual. Satanás ataca al área espiritual, a tu entendimiento de tu identidad, a tu creencia en Dios, y entonces así afecta al ser humano. Por eso existe tanto desastre emocional el día de hoy. Recuerdan qué es la justicia. La justicia es cuando Dios nos da lo que merecemos. Tú no quieres que Dios sea justo contigo, no le digas, Señor, sé justo conmigo, porque Él te va a dar lo que te mereces. Y la realidad, de acuerdo a su justicia perfecta, santa, limpia, pura, recta, merecemos castigo, condenación. La misericordia de Dios es cuando Dios no nos da lo que merecemos, es decir, ese castigo. La misericordia es cuando Dios se refrena del castigo, la mano que queda levantada nada más. Eso es misericordia de Dios. Pero Jesucristo vino a revelar la gracia de Dios. La gracia y la verdad vinieron por medio de Cristo Jesús, dice el apóstol San Juan. La gracia de Dios es cuando Dios nos da lo que no merecemos. Qué precioso, hermanos. Lo repito porque es importante. Estas conferencias, faltan 4, después de esta faltan 4. Es acerca de la gracia de Dios. La gracia de Dios libera. La gracia de Dios es sumamente importante. No hay otra manera de que un cristiano crezca espiritualmente aparte de la gracia de Dios. Por medio de la obediencia a la ley no se crece espiritualmente, no se madura espiritualmente. Es falsedad. Por medio de la ley, la obediencia a la ley es pura apariencia nada más, o un deseo incansable que al final del día te condena, te mata y te hace sentir miserable. Eso es bajo la ley. Por eso, bajo la gracia de Dios, hermanos, lo precioso que es la gracia del Señor. Algo que vemos en la Biblia, una ley, que es el mismo mensaje de la gracia de Dios que derrite el corazón humilde, endurece el corazón soberbio. Eso es una ley espiritual que vemos a través de la Escritura. Cuando el ser humano endurece su corazón, es arrogante, orgulloso, su corazón se endurece, aunque el mensaje que venga a él sea verdad. Y el hermano Bob George decía, el mismo sol que derrite la cera endurece el barro. Depende de la actitud de tu corazón. Por eso, en la experiencia personal, cuando he hablado de la gracia de Dios, algunas personas lo entienden y dicen, gloria a Dios, pero he visto personas preparadas, hermano, educadas teológicamente, de que no lo aceptan. Entonces su corazón llega a endurecerse. Dios deseaba reconciliar a todos los hombres consigo mismo.
Eso es lo que tenemos que entender para comprender la gracia de Dios. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Dios deseaba reconciliar a toda la raza humana con Él mismo? Por puro amor. Eso es asunto de Dios. Dios no consultó al ser humano para la obra de reconciliación. Dios no esperó ver algo bueno en el ser humano, porque hasta el día de hoy Dios estaría esperando ver algo bueno en el ser humano. Pero la realidad es que por puro amor Dios deseaba reconciliar a la raza humana con Él mismo. ¿Por qué el hombre necesitaba reconciliación? Lo que vamos a ver el día de hoy, versículo tras versículo de las Escrituras, es la realidad de que por qué el ser humano, por qué tú, porque yo necesitábamos ser reconciliados con Dios. Pero antes, ¿qué cosa es reconciliar? Ahí está, hermano, unas breves definiciones. Reconciliar es restaurar una relación a la amistad. Reconciliar es cuando hay dos lados, dos bandos, dos parties, en enemistad, son enemigos. La reconciliación es restaurar esa relación hacia la amistad. Cuando no existe la reconciliación, se está en un estado de ¿qué? Enemistad. De enemistad. En este caso era Dios, el Dios creador de los cielos y de la tierra, el Dios creador de la raza humana, y el hombre, el ser humano aquí en el planeta Tierra. Había un problema. ¿Y por qué entonces necesitaba el hombre reconciliación? Miren nada más la palabra de Dios, Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como popó, como desperdicio, como porquería, como cochinada, hermanos. Esa es la palabra. Y está hablando el Señor de ti, de todos ustedes y primeritito de mí. Porque estoy aquí predicando el Evangelio, pero está hablando de la raza humana en general. Todos nosotros, delante de la justicia, de la santidad, de la rectitud, de la bondad de Dios, todos somos como suciedad. Y todas nuestras obras, nuestras justicias, ¿qué cosas son las justicias? Lo mejor obra que tú quieras para impresionar a Dios. El que te persines, el que vayas a la iglesia, el que no digas groserías, el que te trates de portar bien. Menciona lo mejor que tú creas que vas a impresionar a Dios de obra de bondad. Aunque des dinero a los pobrecitos y que tú des de comer y que te levantes de mañana y aunque regales todas tus cosas, esas son las mejores obras de justicia. Mira lo que Dios dice de tus mejores obras de justicia y de nuestras mejores obras de justicia, como trapo de inmundicia. Porquería. Imagínate un trapo de la carnicería. En la carnicería, un trapo que usan para limpiar la sangre día tras día y que está ya anejo o morado de pura, y déjalo ahí a que se engusane. Ese es prácticamente un trapo de inmundicia. Para Dios, lo mejor que ustedes y yo hagamos de obras de bondad y de justicia, eso es delante de Dios. Dice, y caímos todos como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento, hermanos. Mucha gente de la mayoría de las religiones, hermanos, incluyendo el cristianismo, muchos dentro del cristianismo, están confiando en su propia justicia. ¿Qué es eso? Están confiando en que se portan bien. De otras religiones, piensan que están bien ya delante de Dios porque tratan de portarse bien. El error más grande, y para mí es sumamente serio, es cuando dentro de las iglesias cristianas la gente está confiando porque no se mete con nadie, porque va a la iglesia correcta, porque cree en la doctrina correcta. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios, pero al final del día, como no hacen cosas que los del mundo están haciendo, la gente está confiando en esa bondad, en su propia justicia. Está confiando en el error, porque delante de Dios nada de lo que hace el cristiano por sí solo realmente, hermanos, lo va a impresionar. Todas las obras que hacemos son por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cristo es el que hace las obras por medio de nosotros. De nosotros mismos, hermanos, no tenemos prácticamente nada bueno. Vean en Jeremías 17:9 que dice Dios, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso.
¿quién lo conocerá? ¿De qué corazón está hablando? De tu corazón, de tu corazón, de su corazón de usted, de mi corazón. Cuando la Biblia hace esa declaración, está hablando del corazón de cada ser humano, hasta de los recién naciditos. Déjenlo que crezca y verán que esa preciosidad de niño, ese tiernito, hermano, que un día era lo más precioso, ¿cierto? Lo más inocente, puede llegar a ser un monstruo, un asqueroso ser humano, capaz de cometer las monstruosidades más horribles. Esa bebita tan preciosa, hermano, que nace y que la vemos inocente, bueno, porque tiene pecaminosidad y porque su corazoncito tiene esa perversión del pecado, puede llegar a ser una mujer asquerosa, horripilante, haciendo barbaridad y media. Esos bebitos así nacen, y hay gente que tiene sexo con animales. Hay mujeres que tienen sexo con animales. Ustedes nada más piensen en eso. ¿Cómo es que algo tan precioso e inocente llega a crecer y a hacer semejante cosa? Bueno, Dios tiene su explicación. El ser humano, aparte de Dios, tiene su explicación. Obviamente, el ser humano da su razón y apunta a todo fuera del ser humano. Es que el culpable es que no tuvo papá, es que la culpabilidad es que no tuvo mamá, la culpa es que tuvo mucho dinero, la culpa es que no tuvo mucho dinero, fue muy pobre, la culpa es de los maestros, la culpa es del presidente, la culpa es de los sacerdotes, de la iglesia, la culpa es de la religión. Empiezan a culpar todo fuera, fuera, fuera. Pero Dios dice, mira tu corazón. Engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, dice el Señor, hermanos. ¿Quién lo conocerá? La palabra perverso es evil, maligno, malo, malévolo, un corazón retorcido. Y acuérdense, así nacimos nosotros. Habla de tu corazón, no volteen a ver al de al lado y decir, no, es de tu corazón. Así nacimos nosotros los seres humanos. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron según Dios? Todos. Todos. ¿Quién queda fuera de ese todos? Nadie. Tú, yo, tu esposa, tu esposo, mi esposa, nuestros hijos, papá, mamá, abuelitos, tatarabuelitos, todos significan en la Biblia aquí. Todos pecaron, hermanos. Ahora están removidos, están privados, están destronados, destituidos de la gloria o de la presencia de Dios. Pero ¿cuáles son algunos de los pecados que el ser humano comete? Algunos que conocemos. Hermanos, ahí está una pequeña lista. Vean, matar o enojarte contra alguien. Si tú no has matado a alguien, qué bueno, vas a decir, yo paso. No, pero te has enojado con alguien. Jesucristo dijo, si te has enojado con tu prójimo, es lo mismo que lo has asesinado en tu corazón. Vean, matar, hermanos, robar, tomar algo que no sea nuestro, adulterar, ustedes saben, relación sexual fuera del matrimonio. Fornicación es no solamente relación sexual o sexo antes del matrimonio, sino implica toda la asquerosidad, hablando sexualmente, que el ser humano pueda cometer. Mentir. No hay mentirita blanca. Si mentiste, si no dijiste la verdad, eso es mentira. Bueno, vean todos los pecados. Idolatría, brujería. Incluye, hermanos, hechicería, leer las cartas, leer el café, el tarot, que la muleta, que pasar el huevo, que pasar una rama. Todas esas cosas son pecado delante de Dios. Enojos, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, no hacer lo bueno que sabes. Eso es pecado delante de Dios, igual que matar y asesinar. No hacer lo bueno, no dar al pobre teniendo nosotros que dar, son pecados. Y la Biblia habla de que eso es pecado. Malos pensamientos, pleitos, celos, anorexia, bulimia, borracheras, depresión, ansiedad, violación sexual, dependencia a los padres, hermanos, orgullo, avaricia, es decir, no dar lo que Dios
de lo que Dios nos da. Eso es avaricia, no perdonar, no resentimiento en el corazón, divorcio, el asunto transgénico, actitud de superioridad, racismo, codicia, envidiar, hermanos, las cosas de otros, el éxito de otros, suicidio, matarse a uno mismo, abuso de todo tipo. Esa es una pequeña lista. Cuando la Biblia dice, por cuanto todos pecaron. Y es nada más para que comprendamos lo que Cristo hizo en la cruz con respecto a todos los pecados. El amor de Dios por el hombre va antes de su provisión para la reconciliación. Antes de que veamos de lo que Dios, cómo Dios proveyó para que el ser humano fuera reconciliado con Él, tenemos que entender que fue por amor. El amor de Dios va antes de lo que Él hizo. Miren Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con la raza humana, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cristo murió por mí. Cristo murió por ti. Cristo murió por ti, es decir, en nuestro lugar. Jesucristo murió por ti. Jesucristo murió por ti. Tú merecías estar ahí a la condenación eterna. Nosotros merecíamos, pero Cristo nos sustituyó. Él se puso en nuestro lugar para que nosotros no tengamos que experimentar la condenación eterna. Juan 15:13, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y el famoso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, tanto, en inglés dice God loved the world, porque así amó Dios al mundo, porque tanto amó Dios a la humanidad. Dice la Biblia que ha dado a su Hijo unigénito, no uno de 5 hijos, su único Hijo amado perfectamente. ¿Con qué propósito? Para que todo aquel que en Él cree, en Cristo, no vaya a la condenación, sino que tenga vida eterna, que fue lo que sostuvo a Jesucristo en la cruz. No fueron los clavos, hermanos y hermanas. Jesucristo era el Hijo de Dios. Y recuerdan que Él dijo, ¿ustedes creen que no puedo ordenar a mi Padre que me mande 12 legiones de ángeles para que lo defendieran? ¿Ustedes creen que puede matar al Hijo de Dios, un ser humano? No, hermanos. A Jesucristo no lo mataron. Jesucristo dio su vida. Jesucristo puso su vida. Él se pudo haber bajado de la cruz, pero se sostuvo ahí por puro amor. Ahora vean, gracias de Dios, la reconciliación requiere perdón total. Para que Dios para que el ser humano pudiera reconciliarse con su Creador, acuérdense que había enemistad, era requerido el perdón total de los pecados. No puede haber reconciliación sin perdón. No puede haber. Piensen en la relación matrimonial. El mejor ejemplo, ¿cierto? Todos los que están casados y los que están recién casados tal vez también ya empiezan a ver lo que es estar en enemistad con la persona, ¿cierto? Para que haya reconciliación tiene el ofendido o la otra persona perdonar. Tiene que haber perdón total. Ahora, Cristo perdonó. ¿Cuántos pecados perdonó Cristo? Todos. Todos nuestros pecados de la raza humana Jesucristo perdonó. Lucas 23:34, y decía, recuerdan cuando le iban a matar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso fue iniciativa de Dios, no nos consultó, no es nuestro asunto. Nosotros no iniciamos, nosotros respondemos. Él es el iniciador. Dios inició toda la salvación, nosotros solo respondemos. Nosotros no controlamos a Dios. No pensemos que si yo hago algo, entonces Dios va a hacer algo. Yo hago y entonces Dios tiene que responder. No, nosotros nada más respondemos a la iniciativa de Dios. ¿Ustedes creen cuando Jesucristo decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen? ¿Piensan que esa oración del Padre fue contestada o no fue contestada hacia el Padre? Claro que sí.
Él mismo, por medio del sacrificio que Él hizo, esa oración de Cristo fue contestada. Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos. ¿Para qué, hermanos? Para llevarnos a Dios, de acuerdo a lo que dice la escritura en la pantalla. Entonces, padeció una sola vez por los pecados. ¿Por cuántos pecados padeció Cristo? Por todos. ¿Cuántos quedaron entonces sin perdonar? Ninguno. 0, hermanos. Recuerden, tenía que Cristo morir por todos los pecados, porque ningún pecado puede entrar a la presencia de Dios. Sea que haya cometido un pecado conscientemente o inconscientemente, no puede ningún ser humano entrar a la presencia de Dios con un pecado sin perdonar. Tiene que estar 100% perdonado delante del Señor. Tenemos acceso directo a su presencia en todo momento. ¿Cómo? Tienes que estar 100% perdonado. Si no está un pecado tuyo está sin perdonar, no puedes acercarte a Dios ni en oración ni de ninguna manera. Porque Dios no tolera el pecado en su presencia. Ningún pecado va a entrar a la presencia de Dios. Tienes que estar 100% perdonado. Pecados pasados, presentes y pecados futuros. Colosenses 2:13, miren lo que dice claramente. Y a ustedes, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de su carne, a ustedes les dio, Dios, hermanos, les dio vida juntamente con Cristo, perdonándoles algunos de sus pecados. Amén. Todos. Perdonándoles solamente sus pecados que cometieron antes de aceptar a Cristo. Amén. No, si estamos leyendo la Escritura, dice perdonándoles todos los pecados. Todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Ahora es interesante porque, hermanos, eso es lo que creen la mayoría de los cristianos. En la cruz Cristo nos perdonó todos los pecados. Pero por otro lado, practican primera de Juan 1:9, que si le confesamos nuestros pecados, Él nos va a perdonar. Momento. ¿Cómo crees que en la cruz Cristo te perdonó todos tus pecados y dejó 0 sin perdonar? Pero al mismo tiempo crees que si le confiesas tus pecados a Dios, Él te lo va a perdonar. Entonces la pregunta es, o crees esto o crees esto. ¿Saben qué? Los cristianos creen las dos cosas. Yes. Yo lo creí, las dos cosas. Hablen con gente que no entiende la gracia, hermano, y pregúntenle, ¿crees que Cristo te perdonó todos tus pecados? Van a decir amén, aleluya, gloria a Dios. Y pregúntale, y primera de Juan 1:9 dice que si tú le confiesas tus pecados a Dios, Él te va a perdonar. ¿Lo crees? Y te va a decir amén, sí, hermano, tengo que confesar mis pecados para pedirle perdón a Dios. Las dos cosas sí se pueden creer. Eso es esquizofrenia. Eso es doble mentalidad. Eso es para volverse loco, porque son dos cosas contradictorias. Pero adivinen qué, hermanos y hermanas, la fe no puede estar en las dos cosas. Tu creencia sí puede decir, oh, sí creo que Cristo murió en la cruz por mis pecados todos. Y también puede decir, oh, sí creo que si le confieso mis pecados a Dios, Él me va a perdonar. Pero tu fe no puede estar en las dos cosas, nada más en una. O crees esto o crees esto. ¿Saben lo que yo he visto en dónde está la fe de la mayoría de los cristianos que malinterpretan primera de Juan 9? ¿Dónde creen que está su fe? ¿En aquí o acá? ¿Dónde está la fe? Acá. Aquí. Eso es lo que practican, porque ahí está toda su fe. Si tuviera su fe puesta acá, no practicarían esto. Y vamos a verlo con más claridad, hermano. Entonces, una cosa, vean, es creer, otra cosa es poner tu fe en lo que crees. Tú puedes creer en dos cosas contradictorias, pero tu fe no puede estar en dos cosas contradictorias. Vean Hechos 26, 17 al 18. Hablando de Dios escogió al apóstol Pablo para que lo enviara, dice, a los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás, que se conviertan a Dios, para que reciban, está subrayado, vean, para que reciban por la fe que es en mí, dijo el Señor, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pongan atención, para que reciban, no para que pidan perdón. ¿Me están siguiendo? ¿Están escuchando la Escritura, hermanos?
para que reciban el perdón de pecados, no se pide a Dios. Eso es lo que Dios está haciendo desde hace 2000 años. Está ofreciendo perdón de pecados por medio de su Hijo Cristo Jesús a la raza humana. Y por eso cuando Dios el Señor envió al apóstol Pablo, dice, para que reciban por la fe el perdón de pecados. Dios lo ofrece, tú no tienes que pedir algo que Dios te está ofreciendo. Eso sería la cosa más absurda. Si yo le estoy ofreciendo, toma la Biblia, toma la Biblia, toma la Biblia, y él me dice, ¿me puedes dar la Biblia? Por favor, dame la Biblia. Yo me voy a dar, te la estoy ofreciendo, nada más, acéptala, agárrala, yo te la estoy ofreciendo. Bueno, eso es más o menos, hermanos, con lo que está haciendo el cristianismo el día de hoy. Dios está ofreciendo su perdón de pecados por medio de Cristo Jesús. Y el cristiano está, dame por favor, perdóname. Entonces, ¿qué piensa que va a pensar Dios, hermano? ¿O entienden mis hijos o no están entendiendo lo que mi Hijo Jesucristo hizo en la cruz? Dios inicia, tú respondes. Dios ofrece el perdón en Cristo Jesús. Tú decides si lo aceptas o si lo rechazas. Hechos 10:43, de Jesucristo, dan testimonio todos los profetas, Antiguo Testamento, que todos los que en Él creyeren en Jesucristo, una vez más, ¿qué cosa? Recibirán perdón por su nombre, no por su confesión. No por si confiesas su pecado, entonces Dios te va a dar perdón. No, miren la grandeza de la gracia de Dios. Cristo murió hace 2000 años y entregó su vida por nosotros, nos perdonó 100% de nuestros pecados, todo, pasado, presente y futuro. Ahora, el día de hoy, 2000 años antes, Dios está ofreciendo ese perdón, pero ese perdón se recibe solamente por medio de Cristo Jesús. El perdón de pecados solamente existe en Cristo Jesús. Entonces, si yo recibo a Cristo Jesús, ¿qué cosa también estoy recibiendo en mi vida? El perdón de pecados que Dios realizó hace 2000 años por mí. Y yo no rechazo eso, yo acepté a Cristo, ya recibí junto con Cristo, hermanos, el perdón de pecados por su nombre. Vean, una vez más, la invitación es a creer en la obra perfecta, completa, total, final de Cristo Jesús. Primera de Juan 1:2-12, les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados les han sido perdonados por su nombre. Entonces piensen en esto, hermano. Miren, imagínense que esa línea es la línea del tiempo, esa línea que ven en su pantalla. Esa es la línea del tiempo. ¿Quién fue el primer ser humano creado, hecho? Adán. No sé si ahí ven, casi no se ve ahí, pero Adán fue el primer ser creado. La eternidad no sabemos quién va a ser el último ser humano que nazca antes de que venga el plan final de Dios a la humanidad. Pero hubo un primer ser humano y va a haber un último ser humano. Entre ese tiempo, Cristo vino y murió para el perdón de la raza humana. Viendo para atrás, Adán, viendo para el futuro, al último ser humano que va a nacer en la historia de la humanidad. Cristo, la obra de Cristo cubre para la eternidad pasada y la eternidad futura. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Ahora, supongamos que ustedes nacieron en 1900 y fracción. Todos aquí creo nacimos en 1900. No, algunos ya nacieron en el año 2000. Ok, ustedes piensen en el año en que nacieron, el año 1900 o 2000, qué sé yo. Y un día van a morir. Un día vas a morir, obviamente, pero supongamos que entre tu nacimiento y tu muerte tú aceptas a Jesucristo, tú te arrepientes. Entre tu nacimiento y tu muerte tú aceptas a Cristo Jesús. Ok, desde tu nacimiento hasta tu muerte, Cristo cubrió toda tu vida de pecado. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿cuántos de tus pecados estaban en el futuro? ¿Cuándo Cristo murió en la cruz hace 2000 años? ¿Cuántos de tus pecados estaban en el futuro? Todos, porque tú todavía no nacías. Entonces, cuando el pastor Roberto dice, Cristo nos perdonó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, ¿saben que los cristianos dicen? Cuando digo, Cristo nos perdonó nuestros pecados pasados, amén, gloria a Dios. Cristo nos perdonó nuestros pecados presentes, amén, gloria a Dios. Cristo nos perdonó nuestros pecados futuros. No, ¿cómo? No, eso no puede ser. Dice,
Porque ¿cómo usted, pastor, va a decirle a la gente que sus pecados futuros, que todavía no cometen, ya están perdonados? Van a querer irse a pecar como locos. Hermanos, háganle esa pregunta. Cuando Cristo murió en la cruz, ¿cuántos de tus pecados eran pecados futuros? Todos. Mis pecados pasados eran futuros cuando Cristo murió. Mis pecados presentes eran futuros cuando Cristo murió. Mis pecados futuros eran futuros. Y entonces vean, ahorita estamos en el año 2019 y tal vez tú vives ahí, en ese punto donde apuntó la flechita roja. Tal vez estamos ahí. Toda tu vida ha sido perdonada. Desde tu nacimiento hasta tu muerte. Eres un ser humano perdonado por la gracia y por la obra de Cristo Jesús. Cristo quitó nuestros pecados, hermanos. No los cubrió, quitó nuestros pecados. Vean Juan 1:29. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: Behold the Lamb of God that takes away the sin of the world. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Antes de Cristo estaba Dios, estaba la humanidad y en medio había la barrera de pecado. Antes de que Cristo muriera, no podían llegar por la causa de sus pecados. Isaías dice, hermanos, he aquí, el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar, Dios no hay problema, su oído no se ha grabado para no oír, pero vuestros pecados han hecho división entre ustedes y Dios, de manera que Dios no los escucha. Había una barrera del pecado. Cristo vino y quitó esa barrera, la eliminó. Por eso dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, contrastado con los poquitos que cubría un animal, un pecado nada más de una gente. Y aparecerá por segunda vez Jesucristo sin relación ya con el pecado para salvar a los que le esperan. Primera Juan 3:5, y saben que Él apareció para quitar los pecados y no hay pecado en Él. Primera de Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¿Y qué más dice? Y Él, Jesucristo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por nuestros pecados, hablando de los cristianos, sino también por los pecados de toda la raza humana. Toda la humanidad. Cuando Cristo vino a morir, murió por toda la raza humana. No nada más murió por los cristianos, ni había cristianos todavía cuando Cristo vino a morir por la humanidad. Propiciación, no expiación. Antiguo Testamento era expiación, atonement. Eso es en inglés. Cristo no vino a hacer atonement por los cristianos de la raza humana. Cristo vino a quitar, a perdonar, a eliminar ya de una vez por todas. Y la propiciación, hermanos, el propiciatorio era la tapa del arca del testimonio.